El mar le quitó a Elías todo lo que tenía, a su hijo, su fe y las ganas de vivir. Aquella tormenta se llevó al niño ante sus ojos, y desde entonces creyó que Dios lo había abandonado. El faro seguía encendido, pero el corazón de Elías se había apagado. 7 inviernos pasaron, y el viejo guardián del faro se convirtió en una sombra. Ya no oraba, ya no hablaba con nadie, solo esperaba que el tiempo lo olvidara, como el mar había hecho. Pero una mañana gris, algo cambió. Entre los bloques de hielo apareció una pequeña foca. Se detuvo frente al faro y lo miró en silencio, como si lo conociera. Los días pasaron, y la foca regresaba siempre a la misma hora, al mismo lugar. Elías intentó ahuyentarla, pero nunca se fue. Hasta que, al 7º día, el sol rompió las nubes y una luz dorada iluminó el hielo frente a ella. La foca se deslizó suavemente y se detuvo sobre una grieta brillante. Cuando Elías se acercó, vio algo reluciendo bajo el hielo. Era el medallón de su hijo, el mismo que el mar había llevado. Y allí, frente a aquella pequeña criatura, comprendió que Dios nunca lo había dejado. Solo esperó el momento perfecto para recordarle que aún quedaba luz. Antes de continuar con esta historia que tocará tu corazón, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Me encanta imaginar hasta dónde llegan estas palabras. Si este mensaje ya está hablando a tu vida, regálanos un me gusta y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias que traen esperanza cuando más la necesitas. Ahora sí, sigamos con la historia de Elías y aquella pequeña foca que cambió todo, porque a veces Dios usa lo más pequeño para recordarnos lo más grande. Y a veces su silencio no es ausencia, sino el sonido de un milagro preparándose en secreto. Elías no lo sabía aún, pero aquella mañana gris era el principio del final de su invierno. El mar que había tomado estaba a punto de devolver. Y la criatura que parecía perdida era en realidad un mensajero, azul, y el mar parecía manso como un cordero. Su hijo Samuel, de apenas 8 años, jugaba en la orilla, recogiendo conchas y persiguiendo gaviotas. Elías lo miraba desde la ventana del faro, sonriendo. Era su único hijo, su alegría, su razón para despertar cada mañana. Samuel llevaba al cuello un medallón de plata, un regalo de su madre antes de morir. Dentro había una foto pequeña de los 3 juntos, cuando todavía eran una familia completa. El niño nunca se lo quitaba. Esa tarde, mientras Elías subía a encender la luz, el viento cambió. De pronto, sin aviso, el mar se levantó como un monstruo despertando. Las olas crecieron, altas y oscuras, y el cielo se cubrió de nubes grises que parecían traer la noche antes de tiempo. Elías bajó corriendo las escaleras del faro, gritando el nombre de su hijo. ¡Samuel! ¡Samuel! Pero el viento se llevaba su voz. Cuando llegó a la orilla, ya era tarde. Una ola gigante había arrastrado al niño mar adentro. Elías se lanzó al agua, nadó hasta que sus brazos no pudieron más. Gritó hasta que su garganta se desgarró, pero el mar no le devolvió a su hijo. Solo silencio, solo olas rompiendo contra las rocas, solo el eco de su propio dolor rebotando en la niebla. Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Vinieron pescadores del pueblo cercano. Buscaron durante una semana entera, pero el cuerpo de Samuel nunca apareció. El mar se lo había llevado para siempre. Y con él, la fe de Elías. El faro siguió encendido, porque esa era su obligación, pero dentro de Elías algo se apagó para siempre. Ya no oraba, ya no abría la Biblia que su esposa le había regalado, ya no miraba al cielo esperando respuestas, porque Dios, pensaba, lo había abandonado. ¿Cómo podía un Dios bueno permitir que un niño inocente muriera así? ¿Dónde estaba cuando Samuel gritó su nombre en medio de las olas? ¿Por qué no escuchó las oraciones de un padre desesperado? Esas preguntas se convirtieron en espinas que crecieron dentro de su pecho. Cada noche, al encender el faro, miraba hacia el mar oscuro y sentía que el vacío también crecía dentro de él. El mundo seguía girando, pero Elías se había detenido. Dejó de comer bien, dejó de dormir, dejó de hablar con la gente del pueblo cuando venían a traerle provisiones. Se volvió una sombra, un hombre que respiraba pero no vivía, un guardián que cuidaba una luz, pero había perdido la suya. Los inviernos pasaron lentos y crueles. El primero fue de sin lágrimas. El segundo, de rabia. El tercero, de silencio. Para el 7º invierno, Elías ya no sentía nada. Solo el frío, solo el viento,
solo el sonido constante del mar, que le recordaba cada día lo que había perdido. Y en ese séptimo invierno, cuando febrero cubrió el océano con hielo y el cielo se volvió blanco y pesado, Elías pensó en apagar el faro por última vez. Pensó en caminar hacia el mar y dejarse llevar, como Samuel. Pensó en rendirse, porque vivir sin propósito duele más que morir con uno. Pero esa mañana, mientras miraba por la ventana con ojos vacíos, vio algo que no esperaba. Una pequeña foca, sola, quieta, mirándolo desde el hielo como si lo conociera. Día siguiente la foca seguía ahí, en el mismo lugar, sobre el mismo bloque de hielo, mirando hacia el faro. Elías frunció el ceño. «Vete», murmuró desde la ventana. «Aquí no hay nada para ti». Pero la foca no se movió, y así pasaron los días. Cada mañana al despertar, Elías la encontraba ahí, pequeña, quieta, esperando. No pedía comida, no hacía ruido, solo estaba. Y algo en esa presencia silenciosa comenzó a molestar a Elías, porque le recordaba lo que había perdido. Samuel también solía esperarlo así, sentado en las rocas, mirando el faro con ojos brillantes, esperando que su padre bajara para jugar con él. Samuel también era pequeño, también era inocente, y el mar se lo había llevado. Entonces, ¿por qué esta criatura del mar venía ahora a mirarlo? ¿Era una burla? ¿Un recordatorio cruel de lo que Dios le había quitado? Una mañana Elías bajó al hielo con una piedra en la mano. «¡Vete!», gritó lanzándola cerca de la foca. «No quiero verte aquí». La piedra golpeó el hielo y se deslizó hacia el mar. Pero la foca no se asustó, solo lo miró con sus ojos negros y profundos, como pozos de agua oscura. Y Elías sintió algo que no había sentido en años: vergüenza. Se quedó quieto, con la mano todavía en el aire, y de pronto las lágrimas comenzaron a caer. «¿Por qué sigues aquí?», susurró, la voz quebrada. «¿Por qué no te vas como todos los demás?». La foca inclinó la cabeza como si entendiera, y Elías cayó de rodillas sobre el hielo. «Dios, si todavía existes, si todavía me escuchas, dime por qué. Dime por qué te llevaste a mi hijo. Dime por qué me dejaste aquí, solo, vacío, roto». El viento sopló con fuerza. Las nubes se movieron lentamente sobre el cielo gris. Y no hubo respuesta, solo el silencio. Ese mismo silencio que llevaba 7 años escuchando. Elías cerró los ojos y apretó los puños. «No te entiendo», dijo entre dientes. «No entiendo tu silencio, no entiendo tu plan, no entiendo por qué me das luz para otros, pero no para mí». Y en ese momento algo dentro de él se rompió completamente, porque el silencio de Dios era peor que su ausencia. El silencio decía: «Estoy aquí, pero no voy a explicarte nada». El silencio decía: «Confía, aunque no entiendas». Y Elías no podía confiar. No después de lo que había perdido. Se levantó lentamente y volvió al faro sin mirar atrás, pero la foca seguía ahí. Esa noche, mientras encendía la luz, Elías pensó en todas las veces que había orado antes de la tormenta. Oraba cada mañana, oraba con Samuel antes de dormir, oraba dando gracias por el pan, por el mar, por la vida. Creía que Dios lo escuchaba, creía que Dios lo protegía, pero cuando más lo necesitó, cuando su hijo se ahogaba en el mar, Dios no hizo nada. ¿Por qué? ¿Por qué salva a unos y deja morir a otros? ¿Por qué responde algunas oraciones y otras las deja caer al vacío? Esas preguntas eran como cuchillos clavados en su alma, y el silencio de Dios las hacía más profundas. «Tal vez nunca estuviste ahí», murmuró Elías mirando la luz del faro girar en la oscuridad. «Tal vez solo estaba hablando solo todo este tiempo». Afuera, la foca seguía sobre el hielo, inmóvil bajo la luz de la luna. Y aunque Elías no lo sabía, Dios no estaba en silencio. Estaba trabajando, en secreto, en lo profundo del mar, en el corazón de un hombre roto, en la misión de una pequeña criatura que había sido enviada con un propósito, porque a veces el silencio de Dios no es abandono, es preparación. Y lo que parece una pérdida es solo el principio de un milagro que todavía no podemos ver. Hielo lejos de la foca y volvió al faro sin decir nada. Al día siguiente, el pescado había desaparecido y la foca seguía ahí. Elías repitió el gesto, una y otra vez, no porque quisiera cuidarla, sino porque, de alguna manera, cuidar de algo pequeño y vivo le hacía sentir menos muerto por dentro. Comenzó a hablarle, al principio solo frases cortas: «Aquí está tu comida».
Hace frío hoy. Pero poco a poco las palabras se volvieron más largas, más honestas. No sé por qué sigues aquí, le dijo una noche, sentado en las rocas mientras la foca lo miraba desde el hielo. Pero me recuerdas a él, a mi hijo. La foca ladeó la cabeza como si escuchara. Él también era pequeño, también era terco. También se quedaba esperándome aunque yo le dijera que entrara a la casa. Elías sonrió por primera vez en años. Una sonrisa pequeña, triste, pero real. Tal vez por eso no puedo echarte, porque eres lo único que me recuerda que alguna vez tuve algo que cuidar. El viento sopló suave esa noche. Las estrellas comenzaron a aparecer entre las nubes, y por primera vez desde la tormenta, Elías no sintió solo rabia. Sintió algo parecido a la paz, algo parecido a la esperanza, pero todavía no entendía por qué. Los días pasaron lentos y silenciosos. Elías seguía con su rutina: subir, limpiar, encender, bajar, alimentar a la foca, dormir. Pero algo había cambiado en su interior. Ya no miraba el mar con odio. Ya no sentía que el vacío lo iba a tragar. Había algo en la presencia de esa pequeña criatura que le devolvía algo que creía perdido. Un propósito. Aunque fuera pequeño, aunque fuera simple, aunque fuera solo cuidar de un animal. Una noche, mientras encendía el faro, recordó algo que su esposa solía decirle. Dios trabaja en silencio, Elías. No siempre lo entendemos, pero siempre está trabajando. En ese momento había asentido sin pensar mucho en ello. Pero ahora, 7 años después, esas palabras resonaban diferente en su corazón. ¿Y si Dios no lo había abandonado? ¿Y si el silencio no era ausencia, sino algo más? ¿Y si todo este tiempo, mientras él lloraba y maldecía y se rendía, Dios estaba preparando algo? Elías sacudió la cabeza. No seas tonto, se dijo a sí mismo. No hay nada que preparar. Samuel está muerto, y nada va a traerlo de vuelta. Pero algo en su pecho no estaba de acuerdo. Algo pequeño, algo frágil, algo que parecía una semilla enterrada bajo la nieve. Esa noche, antes de dormir, hizo algo que no había hecho en 7 años. Oró. No fue una oración larga, no fue elocuente, solo 3 palabras. Ayúdame a entender. Y afuera, sobre el hielo, la pequeña foca cerró los ojos como si también estuviera orando. Como si algo importante estuviera a punto de suceder. Se levantó, se puso su abrigo viejo y salió al frío. La foca estaba ahí, como siempre, pero esta vez estaba mirando hacia el mar. Y había algo en su postura que parecía urgente. Elías frunció el ceño y caminó hacia ella. ¿Qué pasa?, preguntó, aunque sabía que no iba a responder. La foca dio un pequeño salto sobre el hielo y se deslizó unos metros hacia el mar. Luego se detuvo y volvió a mirarlo, como esperando que la siguiera. Elías dudó, pero algo en su interior le decía que lo hiciera. Caminó lentamente sobre el hielo, con cuidado de no resbalar. La foca avanzaba unos metros, se detenía, lo miraba y seguía. Así llegaron hasta una grieta en el hielo. No era muy ancha, pero era profunda, y dentro algo brillaba con la luz del amanecer. Elías se arrodilló y miró más de cerca. El corazón se le detuvo. Allí, atrapado bajo el hielo transparente, estaba el medallón de Samuel. El mismo que su hijo llevaba al cuello el día que murió. El mismo que el mar se había llevado junto con él. Elías no podía respirar. Con manos temblorosas rompió el hielo con una piedra. Lo hizo con cuidado, como si estuviera desenterrando algo sagrado. Cuando finalmente lo sacó, el medallón estaba frío, pero intacto. Lo abrió. Dentro estaba la foto de los 3. Él, su esposa y Samuel, sonriendo bajo el sol. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. ¿Cómo?, susurró mirando a la foca. ¿Cómo sabías que estaba aquí? La foca lo miró en silencio, con esos ojos profundos y tranquilos. Y en ese momento Elías entendió. No fue casualidad que esta criatura apareciera justo en este lugar. No fue casualidad que regresara todos los días. No fue casualidad que lo guiara hasta aquí. Esto era un mensaje de Dios. No te olvidé, parecía decir. Nunca te dejé. Estuve aquí todo el tiempo esperando el momento perfecto. Elías abrazó el medallón contra su pecho y lloró como no había llorado en 100 años.
Lloró por su hijo, lloró por el dolor, lloró por los años de silencio y rabia, pero también lloró por algo nuevo, alivio, porque por primera vez en 7 años sintió que Dios le estaba hablando. No con palabras, no con truenos, no con milagros espectaculares, sino con una pequeña foca, con un pedazo de metal bajo el hielo, con un amanecer dorado que iluminó justo lo que necesitaba ver. Elías miró al cielo. El sol había salido completamente, las nubes se habían abierto. La luz bañaba el hielo y el mar en tonos dorados y suaves, y por primera vez desde la tormenta, Elías sintió algo parecido a la paz. «Gracias», susurró. «Gracias por no dejarme. Gracias por esperar. Gracias por recordarme que todavía estás aquí». La foca dio un pequeño salto y se deslizó hacia el mar. Elías la vio alejarse lentamente hasta que desapareció entre las olas. No volvió a verla después de ese día, pero no la necesitaba ya, porque el mensaje había sido entregado. Y Elías, por fin, había escuchado. Podía ver. En lo profundo del mar, en el movimiento del hielo, en el instinto de una pequeña criatura que fue guiada hasta el lugar exacto donde estaba el medallón. Dios estaba ahí. Siempre había estado ahí. Y el silencio no era ausencia, sino el sonido de un milagro preparándose. Elías subió al faro y colocó el medallón sobre la mesa. Lo miró por un largo rato, mientras la luz del sol entraba por la ventana y lo hacía brillar. «No puedo traer a mi hijo de vuelta», dijo en voz baja, «pero puedo honrar su memoria. Puedo seguir encendiendo esta luz. Puedo seguir viviendo, aunque duela». Y por primera vez en años, sintió que eso era suficiente, porque el propósito no siempre es grande y espectacular. A veces es solo seguir, un día a la vez, una luz a la vez, un paso a la vez, y eso también es un milagro. Esa noche, mientras encendía el faro, miró hacia el mar y sonrió. «Gracias por la foca», dijo. «Gracias por el medallón. Gracias por recordarme que nunca me dejaste. Y ahora quiero hablarte a ti que estás escuchando esta historia. Tal vez hoy sientes que Dios está en silencio. Tal vez has orado y orado y no has recibido respuesta. Tal vez has perdido algo o alguien que amabas y no entiendes por qué. Y tal vez, como Elías, has empezado a creer que Dios te olvidó. Pero déjame decirte algo. El silencio de Dios no es abandono, es preparación. A veces, Dios no responde de inmediato porque está obrando algo más grande de lo que puedes ver. A veces, cierra puertas porque está abriendo otras mejores. A veces, permite pérdidas porque está preparando algo nuevo que todavía no estás listo para recibir. Y a veces, usa lo más pequeño para recordarte lo más grande. Puede ser una canción, una palabra, un encuentro inesperado, una señal en el lugar menos pensado. Dios no te ha olvidado, nunca lo ha hecho, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque el dolor sea tan grande que no puedas creer que hay algo bueno esperándote. Él está ahí, trabajando en silencio, preparando tu milagro, esperando el momento perfecto. Y cuando ese momento llegue, vas a entender por qué tuvo que ser así. Vas a mirar atrás y ver que cada lágrima, cada noche oscura, cada oración sin respuesta era parte de un plan más grande, un plan que siempre tuvo tu nombre. Así que hoy, si estás cansado de esperar, si estás cansado de no entender, si estás cansado de llorar, descansa. Porque el que cuida de las focas perdidas en el hielo, también cuida de ti. El que guía a las criaturas hasta los lugares exactos donde debe haber luz, también está guiando tus pasos. Y el que devolvió un medallón después de 7 años de silencio, también tiene algo preparado para ti. Solo espera, confía. Y cuando llegue el momento, vas a ver que el silencio nunca fue vacío. Era solo Dios trabajando en secreto. Nunca dejó de llevar el medallón de Samuel en el bolsillo. Y aunque su hijo nunca volvió, Elías aprendió algo que cambió su vida para siempre. El amor de Dios no se mide por lo que tenemos, sino por lo que Él nunca deja de darnos, incluso cuando creemos que no queda nada. A veces es una foca, a veces es un amanecer, a veces es un medallón bajo el hielo, pero siempre, siempre, es un recordatorio de que no estamos solos. Años después, cuando Elías era ya un anciano, alguien del pueblo le preguntó: ¿Cómo sobreviviste a tanto dolor? Y él sonrió tocando el medallón en su bolsillo. No sobreviví solo, dijo. Dios me envió una foca. La persona no entendió, pero Elías sí.
Y eso era suficiente, porque las historias de Dios no siempre tienen sentido para los demás, pero siempre tienen sentido para el corazón que las necesita. Y si hoy tu corazón necesita escuchar esto, déjame decirte, gracias, Dios, por el silencio que era tu forma de obrar. Gracias por la pérdida que fue semilla de milagro. Gracias por enseñarnos que tu silencio nunca fue ausencia, sino amor trabajando en secreto. Gracias por las focas que nos envías cuando más las necesitamos. Gracias por los medallones que guardas bajo el hielo hasta el momento perfecto. Gracias por recordarnos que, aunque no entendamos, aunque duela, aunque parezca que nos olvidaste, nunca, nunca nos dejas solos. Amén.